Buenas tardes con todos los asistentes. Bienvenidos a esta segunda charla acerca de variabilidad climática peruana, análisis y efectos en los cultivos. El webinar de hoy es la segunda parte acerca de efectos del clima actual en la fisiología y sanidad de los cultivos del Perú. Hoy nos acompañará como ponente el ingeniero Ulises Osorio, especialista en agroclimatología y experto en producción agrícola, con amplia trayectoria en docencia, investigación y asesoría técnica en cultivos anuales y perennes. Antes de dar la palabra a nuestro ponente, los invitamos a seguirnos en nuestras redes de LinkedIn como Chemi Perú y en Facebook, Instagram y YouTube como Chemi Agro Perú. También les sugerimos compartir el video en vivo para llegar a más personas que necesiten la información. Se les recuerda que pueden dejar sus preguntas en los comentarios, las cuales serán respondidas al final de la presentación, y además compartiremos un formulario en el cual podrán dejar sus datos para remitir el certificado correspondiente. Sin más que comentar, le cedo la palabra al ingeniero Ulises. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias a Chemi una vez más para poder compartir este tema. En esta segunda parte vamos a hablar sobre el efecto en la fisiología y la sanidad de los cultivos, ¿no? Entendamos que en la charla anterior se habló de la anomalía en cuanto a temperaturas, tanto mínimas como máximas, alteradas en corto tiempo, y lo estamos observando, ¿no? El 1 de octubre teníamos un mar relativamente algo calentón, que después de un enfriamiento se había calentado, y aparentemente la tendencia era calentamiento. Sin embargo, al día de hoy estamos observando que hay, al contrario, un enfriamiento, mientras en la zona norte, frente a Galápagos, hay un calentamiento, ¿no? Estos son dos aspectos sumamente importantes para entender uno de los aspectos que hemos comentado, que son pues estas alteraciones tan bruscas de la temperatura máxima como la mínima, ¿no? En estos momentos se ha sentido en la costa central mucho frío en la noche, igualmente en la zona norte, mucho frío en la noche y mucho calor en el día. A nivel de la serranía ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Y en selva, pues tenemos un friaje a tortas, ¿no? Estamos en pleno friaje. Simultáneamente, eh, mencionarles que ya vamos por el 23.º friaje, o sea, son 23 friajes al día de hoy, ¿no? Eso significa que estamos muy superior a la media de lo cual hemos comentado, ¿no? Es decir, la media usualmente 16 a 18, ahora estamos más de 20, 22, 23 el día de hoy, ¿no? Y esto es parte justamente de este anómalo evento, que va acompañado de mucho viento, el incremento de viento tanto en la costa como también en la sierra y en la selva, ¿no? El incremento de vientos en estos días es muy notorio, incluso al día de hoy. Y lo tercero es el tema de la radiación solar elevada, ¿no? Que son el otro componente importante. Dentro de estos va asociado pues a una muy baja humedad absoluta a nivel de todo. Y confirmando pues lo que el Senami para este año había pronosticado, ¿no? Esto es un dato anterior, pero se mantienen los elementos que hemos comentado, ¿no? El incremento de la temperatura diurna, la baja temperatura nocturna, alta radiación solar, mucho viento y la disminución de la humedad. Estas cuatro condiciones o cinco condiciones son ideales para incendios forestales, pero también son justamente las que provocan el estrés. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos en la fisiología de las plantas? Empezamos primero diciendo pues de que con claridad, ¿no? El crecimiento y el desarrollo de toda planta depende del clima, ¿no? De toda planta cultivada o no, depende del clima. O sea, el clima es el principal componente. ¿Qué cosa o qué es lo que afecta el clima para que tenga un crecimiento y desarrollo adecuado? Básicamente, uno, disponibilidad de nutrientes. ¿Y cómo es eso? La disponibilidad de nutrientes lo toma la planta gracias a un evento o a un elemento que es la transpiración. Entonces, la transpiración es la pérdida de agua a través de los estomas abiertos y la planta para compensar ese déficit, pues lo que hace es tomar agua con nutrientes, ¿no? Eso es parte de su mecanismo de vida. Y estos nutrientes, a su vez, cada uno de ellos se asocian con los azúcares elaborados en la fotosíntesis para, pues, empezar a trabajar la parte del metabolismo primario. Y lo segundo es que la temperatura
tiene un factor muy determinante en el balance hormonal, es decir, la producción de auxinas y gibrelinas, ¿no? Se contraponen a la producción de citoquininas. Y esto a su vez también hay dos hormonas adicionales que están expectantes de lo que ocurra en la planta, como son el ácido abscísico y el etileno. Bajo esta condición climática se asocian otras sustancias que son consideradas también como fitohormonas, como son los jamonatos, como son el ácido salicílico, que van a tener también una participación bajo la actual condición climática extremadamente estresante, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas en las redes a nivel de agricultores. ¿Por qué el maíz está produciendo menos, no solamente menor número de granos, sino menor peso de grano? El maní, menor peso de grano. Los frijoles, menor peso de grano. Los frutos de palta, menor peso, menor tamaño, una mala calidad. Caída de flores de la pitahaya, no produce bien, ¿no? Quemaduras en los bordes distales de los frutos, que son básicamente parte de la problemática que estamos viendo, ¿no? Los frutos de mala calidad, hay mango, ennegramiento, ¿no? De los frutos, de la pulpa, en destino ha sido uno de los elementos más complicados, ¿no? La pérdida de calidad del maracuyá en rendimiento y en contenido de azúcares también es parte del evento. Es decir, no existe una sola planta cultivada que no está siendo afectada por el clima. Y ojo, agrego, no existe una planta cultivada o no, es decir, las silvestres también están afectadas por esta condición climática, ¿no? Sobre todo aquellos donde no se hace ninguna labor. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona? ¿Por qué las plantas producen menos? Como les he mencionado, pues los cuatro elementos atmosféricos que están ocasionando el estrés, en primer lugar, es esta alta sequedad ambiental. Es una humedad absoluta o humedad específica muy baja y está asociada también al exceso de viento, ¿no? Entonces, esta sequedad ambiental no es causada por los vientos, sino es un tema mucho más amplio que habría que investigarlo, de dónde sale esta sequedad ambiental, porque a nivel del mar también existe esta sequedad ambiental que hace pues que el fitoplancton tenga una menor producción de biomasa, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con plantas, por ejemplo, que son xerofíticas como el algarrobo. El algarrobo es una planta xerofítica que no depende del agua, pero vemos que donde tiene agua disponible también está afectada, ¿no? También está afectada. Es decir, cuando mencionan que un problema de la falta de agua o de agua disponible, agua de río disponible, ha sido el detonante de la mala calidad de fruta, no, señores. Es también ha ocurrido a nivel de zonas donde ha tenido muy buena disponibilidad hídrica. Donde no afectó, donde justamente se manejó la sequedad ambiental, donde se ha manejado la sequedad ambiental. Y esa parte es justamente el aspecto más importante que tenemos que entender para atenuar el evento, ¿no? Es decir, frente a la sequedad ambiental que hacemos, aumentamos la humedad. Simplemente así de sencillo, ¿no? ¿Cómo? Ah, ese es un tema ya de estrategias de cada empresa, ¿no? Hay empresas que están utilizando un pivot central, están utilizando riego por aspersión como imágenes, otras están utilizando túneles o macrotúneles, están utilizando agricultura protegida, pero están dando pues ese aumento de humedad y simultáneamente un control de los vientos. Mencionaba mucho el tema del déficit de presión de vapor como un elemento que ocurre pues el cierre estomático, ¿no? Pero les digo que el cierre estomático es antes que haya un alto déficit de presión de vapor, ¿no? ¿Por qué? Por una transpiración elevada, ¿no? Esta transpiración elevada hace sencillamente o produce un embolismo, ¿no? ¿Y qué cosa es esto? Es un vacío en el xilema. Literalmente chupa aire. ¿Por qué chupa aire? Porque esta transpiración es tan violenta, producto, insisto, de una sequedad ambiental muy grande, sumado al exceso de vientos y una alta radiación solar, hace que esta transpiración sea tan elevada que produce cavitación, es decir, un vacío en el xilema. Y este es el aspecto más importante que hay que subsanar, ¿no? O sea, el tema de la cavitación es un tema a los cuales nosotros tenemos que trabajar mucho
para poder atenuar el evento. El cierre de estomas ocurre incluso a tempranas horas de la mañana, es decir, 10, 11, no es todos los días, pero gran parte de los días hay un cierre estomático muy intenso, ¿no? Que hace que, por ejemplo, las hojas aumenten su temperatura. Es facilísimo ver que no hay transpiración porque la temperatura de la hoja está más elevada que el ambiente mismo, ¿no? Está caliente la hoja. Y la hoja se va a defender. Lo que ustedes van a ver en todo cultivo, incluido gramíneas, como el maíz o caña de azúcar, es que las hojas pues tienden a tener, a doblarse, ¿no? A tener una hiponastia, ¿no? De modo tal que se protegen. Tercero, la planta no produce porque esta amplitud térmica alterada en corto plazo. ¿Qué significa? Que hay días que amanecemos pues con 17 grados y tenemos una máxima de 22 grados, ¿no? O hay días que está con 18 grados y tenemos 22, ¿no? 6 grados, 5 grados de amplitud térmica. Y en 2, 3 días después tenemos una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 32 en el mismo lugar. Eso es una cosa que hace que estas amplitudes térmicas tan alteradas la planta no tome decisiones, ¿no? No sabe qué hacer, pues, ¿no? Porque normalmente una amplitud térmica óptima es entre 8 a 12 grados centígrados, pero cuando supera los 12 grados de amplitud térmica o menos de 8 grados centígrados, ya la planta entra a un proceso de estrés. Cuarto, la elevada radiación solar, ¿no? Hemos dicho con claridad que esta elevada radiación solar supera largamente la capacidad que tiene la planta de poder utilizar esta radiación fotosintéticamente activa, ¿no? Superando pues los 1000 watts por metro cuadrado y en muchos días tenemos 1200 watts de radiación solar y esto es indudable que una fotoinhibición. ¿Qué cosa es una fotoinhibición? Una pérdida de la capacidad fotosintética. Entonces, simultáneamente pueden ocurrir los procesos. Por un lado, un cierre estomático y por otro lado, la fotoinhibición, producto de la radiación solar. O sea, son dos cosas. Puedes tener una apertura estomática y tener fotoinhibición, ¿no? Y tener fotoinhibición. Esta fotoinhibición implica, pues, de que el proceso de fijación del CO2 se ha detenido. Entonces, el CO2 literalmente está sobrando y cuando sobra el CO2 a nivel de planta, la planta cierra estomas, ¿no? Y cuando viene el cierre estomático, viene toda una serie de procesos que vamos a ver a continuación, ¿no? Y quinto, definitivamente el tema de que está asociado también a esto son la alta temperatura del suelo. ¿Y por qué alta temperatura del suelo? Porque sencillamente lo que tenemos un cielo despejado, ¿no? Por vientos. Este cielo despejado ocurre incluso en los niveles bajos, ¿no? La troposfera, 12.000, 15.000 metros. O sea, a lo largo de todo nuestra atmósfera, la radiación solar entra con muchísima fuerza. No es responsabilidad del Sol. Sí, eso es algo que no es cierto, ¿no? Porque el Sol efectivamente tiene una actividad, tiene picos, ¿no? Tiene la eyección de masa coronal que sigue una curva normal, pero dentro de lo que es la normalidad, está pues en el plano literalmente neutro, o sea, el Sol no ha aumentado su actividad solar, es la misma de siempre. La constante solar es exactamente la misma, no ha cambiado. Es decir, por parte de la actividad solar es exactamente similar a lo largo de los últimos, digamos, 500 años, o sea, no ha variado en nada el Sol. Pero entonces, ¿por qué tenemos esta mayor radiación solar? Por condiciones atmosféricas. O sea, es la atmósfera limpia la que permite el ingreso de mucha radiación solar, que ya lo hemos vivido antes. Por esa razón es que cuando hablamos de que esta radiación solar se debe a un cambio climático por acción antropogénica, no, señores, ya ocurrió. 1892 a 1908 y 1975 a 1981, ¿no? Este evento empezó en noviembre de 2021 y donde vimos los efectos fue en enero de 2022, cuando se vio, ¿no? ¿Y qué cosa resulta? Que como la radiación solar ingresa fuertemente, golpea al suelo desnudo o al suelo con plástico negro, ¿no? Con bolsas negras, indudablemente lo que tenemos es un aumento de la temperatura del suelo. Y el aumento de la temperatura del suelo superior a los 25 grados centígrados ya comienza a tener efectos sobre el crecimiento radicular. Y arriba de 35 grados prácticamente se paraliza el crecimiento radicular. Y lo que todos ustedes van a observar es justamente que las plantas tienen muy pocas raíces, incluido las malas hierbas, ¿no? Entonces, el efecto de la temperatura del suelo es fundamental
entender parte de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que por un lado tenemos la sequedad ambiental, tenemos el cierre estomático, y por cierre estomático no hay transpiración, y si no hay transpiración, no hay toma de nutrientes, no hay toma de nutrientes, ¿no? Fíjense ustedes, no hay toma de nutrientes, y esto estamos hablando de todos los días, y los elementos más afectados son los elementos poco móviles, y simultáneamente tenemos un menor crecimiento radicular, entonces tenemos un problema. Por un lado, tenemos menor número de horas activas donde la planta va a tomar agua y nutrientes, y por otro lado tenemos pues muy pocas raíces. O sea, son dos elementos muy importantes que hay que corregir, ¿no? Entonces, las plantas tienen su proceso metabólico, ¿no? La fotosíntesis, síntesis de carbohidratos, proteínas, aminoácidos, fijación de nitrógeno, activación de enzimas, en general, todos estos, el ajuste osmótico propio, cada uno de estos procesos metabólicos requiere de nutrientes. Y estos procesos metabólicos se dan porque, por un lado, utilizan la energía que le da la fotosíntesis, y la fotosíntesis es sumamente importante por su aporte de carbono, por su aporte de oxígeno, ¿no? O sea, es muy importante su aporte de hidrógeno y el nitrógeno adicional. Entonces, las enzimas y eh, las hormonas están formados mayormente pues, por carbono, por hidrógeno, por oxígeno y por nitrógeno. Y esto es tomado del aire, o sea, es tomado del aire. Nosotros como seres humanos o como seres vivos estamos hechos de carbono. O sea, el CO2 es parte importante de nuestro componente, ¿no? Lo tomamos el carbono de segunda generación, lo tomamos, ¿no? De los vegetales, lo tomamos los animales, y los animales lo toman de las plantas y las plantas lo toman del aire. Entonces, somos aire en un 95%. Entonces, si nosotros entendemos que tenemos una buena fijación de carbono y tenemos los nutrientes, vamos a tener procesos metabólicos ideales en la planta, pero eso no está ocurriendo. Estamos diciendo que hay un problema en la fotosíntesis, ¿no? Sea por fotoinhibición, sea por cierre estomático, pero hay menor cantidad de azúcares en la planta. Y no solamente menor cantidad de azúcares en la planta, hay menor cantidad de nutrientes, que es el otro aspecto importante a tomar en cuenta. O sea, un menor número de nutrientes que hay, ¿no? Y estos nutrientes, y estos nutrientes van a ser, cada nutriente tiene su función, ¿no? Cada uno de ellos. Todos, sin excepción, tienen funciones, pero hay elementos en los cuales estamos viendo que hay dificultades en las plantas, ¿no? Como el calcio, por ejemplo, que es uno de los elementos más importantes para la pared celular, para el tubo polínico, en general, para muchos, para el propio cierre estomático. El calcio es importantísimo y es uno de los elementos más, más afectado. ¿Por qué? Porque es poco móvil. O sea, el calcio se mueve con la corriente transpiratoria, ¿no? Exclusivamente con la corriente transpiratoria. O sea, y si hay menos evapotranspiración, hay menos calcio, ¿no? Al igual que el zinc, al igual que el manganeso, y al igual que son básicamente el boro, que ese es otro de los elementos que son sumamente afectados, que son los menos móviles. Y estos elementos son los que están ocasionando los problemas que estamos viendo a nivel tanto de crecimiento y desarrollo, como también de la propia polinización y crecimiento del fruto. Entonces, es muy importante entender que existe un metabolismo primario de las plantas que utiliza, por un lado, los azúcares fijados a partir o elaborados a partir de la fijación del CO2, y los nutrientes que le aporta pues el suelo a través de la transpiración y a través de la solución suelo, porque tienen que estar disponibles, en su forma disponibles. La forma no disponibles, ahí tienen dificultades, ¿no? Entonces, y este estrés tiene mucho que ver. Por ejemplo, si estamos hablando que hay un cierre estomático, no se paraliza la fotólisis del agua, es decir, a nivel de fotosíntesis sigue produciendo hidrógenos. Estos hidrógenos liberan el oxígeno porque se ha partido el agua, el H2O se ha partido pues en el hidrógeno, ¿no? Y el oxígeno se han separado, ¿no? O sea, los dos hidrógenos y el oxígeno están separados. Es un singlete de oxígeno que se puede unir a otro oxígeno formando dioxígeno, y este oxígeno 2
sale pues básicamente por el estoma, ¿no? Sale a la superficie, se es liberado, ¿no? Pero como está el está cerrado el estoma, este oxígeno queda dentro del estroma y ahí se puede unir a otro hidrógeno que está disponible o a otro oxígeno, ¿no? Formando pues peróxidos, formando hiperóxidos o formando hidroxilos, ¿no? Entonces, estos son los famosos ROS. Y los ROS tienen un efecto muy importante a nivel de la planta, porque sencillamente producen pues disfunciones celulares, ¿no? Entonces inhiben enzimas, alteran reacciones enzimáticas, en fin, producen problemas y la planta tiene que defenderse. Entonces la planta produce, ¿no? Los antioxidantes para liberarse de estos ROS. Y esa producción de antioxidantes produce a su vez una pérdida de energía. Se va a utilizar energía para poder liberarse de estos elementos nocivos, ¿no? Lo mismo ocurre, por otro lado, cuando tenemos, por ejemplo, el tema del cierre estomático, ¿no? El cierre estomático hace que el ácido abscísico aumente y a su vez este potencia el etileno. Entonces la planta tiene que defenderse de esta condición estresante, ¿no? Para eso produce, pues, sustancias homeoprotectoras, son osmolitos formados por ajuste osmótico, ¿no? Como por ejemplo los polioles, la glicina betaína, la prolina, que son aminoácidos dentro del proceso de ajuste osmótico que tiene la planta, porque sencillamente como la planta tiene cierre estomático, hay un desbalance a nivel de ajuste osmótico y la planta siente que le falta agua. Y cuando le falta agua o cuando hay un estrés hídrico, la planta utiliza pues ciertas sustancias para protegerse de esa pérdida de agua, ¿no? Como es la glicina betaína, ¿no? Por eso es que la glicina betaína es muy utilizada en suelos salinos. ¿Por qué? Porque ahí tiene un problema con el ajuste osmótico. Además, puede utilizar iones inorgánicos como los iones de potasio, de calcio, de sodio, magnesio, de cloro, ¿no? Y eso es justamente la parte complementaria. Si estamos diciendo que por un lado tenemos un problema con la fotosíntesis, donde no está trabajando las horas usuales, hay respiración y fotorrespiración, hay pérdida de los fotosintatatos elaborados, producto de eso. Además, tenemos un problema con los ROS, que hay que producir los antioxidantes, y tenemos un problema con el ajuste osmótico, porque hay cierre estomático, donde la planta tiene que utilizar, ¿no? O sintetizar osmolitos orgánicos, utilizando cantidad considerable de energía. Ahí viene el problema, pues. Entonces la planta está defendiéndose. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que reventar a la planta para que la planta se sienta tranquila. ¿Cómo así? A través de los desestresantes, ¿no? ¿Y qué cosas son los desestresantes? Justamente son los elementos que la planta va a utilizar para defenderse. Entonces le estamos aplicando en forma asistida, ¿no? Estos aminoácidos, estas proteínas que la planta necesita, ¿no? Y que va a funcionar, o los propios iones inorgánicos, ¿no? Que tenemos que aplicarle a la planta para que ésta utilice. Miren, utiliza la sacarosa, ojo. Este elemento sacarosa es sumamente importante porque ustedes han visto, y lo que más he visto a nivel de planta es la planta de pecano, ¿no? El pecano produce una inmensa cantidad de sacarosa a nivel de hoja que atrae pues a los picadores chupadores. Pero aún si no atrajera picadores chupadores, es tanta la cantidad de sacarosa que se llena de fumagina sin tener pulgón o sin tener algún insecto picador chupador, ¿no? Se llena exuda prácticamente sacarosa para defenderse. Se está defendiendo la planta, ¿no? Es un mecanismo de defensa. Y eso es lo que hay, ¿no? Entonces, vemos pues cómo los paltos, tanto el año pasado como este año, están con flores determinadas, mayormente determinadas en la mayoría de campos, 95% es flor determinada, hay campos que no tienen una sola hoja, es pura flor, toda la planta es pura flor, ¿no? Y acá hay una respuesta individual de cada planta, hay plantas que, muy pocas plantas tienen flores indeterminadas, la mayor parte son flores determinadas. Y esto, al igual que el mango, ¿no? El mango vemos un rebrote vegetativo muy intenso, ¿no? Como es esta planta de la derecha, donde observamos pues una inmensa cantidad.
de plantas, hay pocas flores, sobre todo en los campos donde se ha manejado correctamente, hay algo de floración, ¿no? Correctamente, es decir, se ha utilizado triazoles, se ha utilizado buena nutrición mineral, se ha utilizado protectores, se ha hecho un manejo adecuado, ¿no? Y la planta está respondiendo, no en lo que deseábamos, pero tenemos pues un 60-70% de floración en el mejor de los casos. Hay campos que no han floreado nada, ¿no? Entonces, frente a esta condición anómala, ¿qué recomendábamos, no? O sea, tenemos que tener un programa de manejo climático, ¿no? O sea, y esto es válido solamente para el momento y el lugar donde se hizo el análisis. O sea, no puedo yo hacer una receta para todos los campos, ¿no? No puedo. En general podría decir que una bioestimulación acompañada de la buena nutrición mineral u orgánica, con protección física ante exceso de radiación solar y viento, ¿no? Y regulación de la humedad ambiental. O sea, si yo utilizo este mecanismo de poder trabajar, ¿no? Mi nutrición mineral con protección física o química ante el exceso de radiación solar, sin protectores solares, ¿no? Y control del viento, y a su vez aumento la humedad ambiental, no tengo problemas. O sea, mi planta va a producir al 100%. Pero lo que vemos ahora en campo es que los maíces, por ejemplo, en el Santa, que usualmente daban pues 12 a 14 toneladas, están en promedio entre 8 a 10 toneladas. Extraordinariamente sacan 12 toneladas, pero muy poco. O sea, la mayoría está en 8 toneladas y muchísimos agricultores están con 6 7 toneladas, ¿no? Es decir, estamos hablando de un 50% menos del usual, ¿no? Entonces es dañino. En maracuyá, lo mismo. En sandía, están llegando a 20, 25 toneladas en el mejor de los casos. La mayoría se queda en 10 toneladas de mala calidad de sandía. Y en palto igual, en palto lo que van a ver ustedes es cómo cada año va bajando su rendimiento, si es que no logran superar este evento. Es decir, si están trabajando como un pequeño mediano agricultor, no dependiente de la condición climática, sencillamente va a bajar sus rendimientos y cada año va a ser peor. O sea, si ahorita estamos viendo cómo el palto está sufriendo, el próximo año también va a continuar el evento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer todo un programa, ¿no? De salvar la planta, de lograr manejar la planta para que la planta pueda expresar su máximo potencial, ¿no? Su máximo potencial. Ese es un aspecto sumamente importante, ¿no? En general, yo diría que debemos fortalecer y potenciar el sistema radicular. Estamos hablando que las raíces han sido afectadas por el exceso de temperatura a nivel radicular. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Bueno, ya no debo utilizar plástico negro como mulch, pues tengo que utilizar una bicapa, ¿no? Blanco por fuera, negro por dentro. Porque si es solamente blanco, la maleza germina. No hay problema. Pero tiene que ser negro y blanco por fuera, excelente. O sea, voy a tener una menor temperatura con este plástico blanco. Tengo que estimular el desarrollo de cavidades radiculares, o sea, desarrollar raíces. Cualquier enmienda orgánica, lo que tengan disponible, va a ser valioso. Acá entran las algas marinas, los ácidos húmicos que están listos. Los fosfitos, yo tengo mis dudas porque en algunos campos de plantas anuales los fosfitos no han funcionado, ¿no? Las micorrizas y los microorganismos eficaces son parte también de ayuda que la planta necesita, ¿no? La planta necesita ayuda, la planta está estresada, está triste, está abandonada, no siente ese acompañamiento del propietario, ¿no? Entonces se estresa y ese estrés es sumamente nocivo para la planta. Entonces tenemos que ir hacia desarrollar raíces, desestresar la planta oportunamente con antiestresantes, que son las semillas orgánicas, o desestresantes, que son pues los aminoácidos que utilizan, ¿no? Ya como sustancias desestresantes, ¿no? Y aumentar las raíces, ese es el problema, ¿no? Para mí, para todo cultivo flat, cualquiera que sea el cultivo, potenciar sistema radicular, es donde va a estar más afectado. Sánchez nos habla pues de que los bioestimulantes están formados por estratos de algas y por hidrolizado de proteínas, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para atenuar el estrés abiótico. Dentro del estrés abiótico, insisto, todos estos elementos que menciona pues Prometeo son parte importante de lo que estamos hablando, ¿no? Y por otro lado, el uso de ácidos húmicos fúlbicos, ¿no? También va a ayudar, ¿no? A atenuar el evento pues de estrés abiótico que hay, ¿no? Y ayudado por los microorganismos. Entonces, cada uno de ellos
va a tener una función específica dentro del componente del campo de cultivo en general, ¿no? Entonces, las algas vienen ayudando muchísimo como sustancias homeoprotectoras, como sustancias que van a eliminar los ROS, como sustancias que van a permitir un equilibrio hormonal más pausado, es decir, van a actuar como desestresantes, ¿no? Con una regulación estomatal, ¿no? Cuando hablamos de una aplicación oportuna y adecuada, ojo con ese detalle, ¿no? Además, los ácidos fúlvicos también tienen, pues, también actúan como homeoprotectores, eliminan los ROS, que es lo que nos está afectando, permite pues la queladación de iones metálicos, permite también la disponibilidad de nutrientes, favorece la microbiota de microorganismos, ¿no? Tanto micorrizas como microorganismos eficaces, y todos estos son parte importante dentro del componente de manejo integrado de cultivos, ¿no? El efecto en la sanidad, un aspecto sumamente importante y quiero ser claro y firme en este sentido, es el tema de la aplicación de pesticidas. Yo veo con tristeza que están 10, 11, 12 del día, están aplicando productos químicos o productos orgánicos. 2 de la tarde siguen aplicando, ¿no? 4 de la tarde aplicando. Y eso, les soy sincero, tiene una menor eficacia que ustedes lo pueden comprobar, lo han comprobado, ¿no? Especialmente con los herbicidas como el glifosato, ¿no? Que son herbicidas sistémicos que están siendo afectados, ¿no? Por un lado, ¿qué hace este clima anómalo que hemos hablado, que es propicio para incendios forestales? El incremento de la evaporación, ¿no? Ustedes pueden fácilmente comprobarlo cuando colocan pues un trapo húmedo en el campo y lo van a ver que en muy poco tiempo está seco, mucho más rápido que lo usual, incluido Lima, por si acaso. Lima, que es una zona de alta humedad, también incluye Lima, se incluye a nivel nacional, y no solamente a nivel nacional, ¿no? Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Chile, están siendo afectados por el mismo evento, ¿no? Los productos en general tienen una menor vida media, o sea, no duran tanto como antes. No solamente sus pesticidas o sus enmiendas orgánicas, sino también, por ejemplo, la pintura que ustedes utilizan en su vehículo, ¿no? Van a verlo cómo se despinta muy fácilmente. O sea, esta elevada radiación solar y esta temperatura ambiental tan elevada hacen pues que la vida media de todo producto, químico o no, se vea sumamente afectado, ¿no? 3 es el incremento de la deriva, ¿no? Y no solamente incremento de la deriva, que es el traslado de de la gota de aspersión hacia otro lugar fuera del que deseamos, sino también hay un desvío de la gota de aspersión. Dirigimos la gota de aspersión muy finas y estos son desviadas y no llegan al destino, ¿no? Entonces, esto lo podemos comprobar fácilmente con el papel absorbente, ¿no? El papel absorbente. Al tener 4, al tener baja humedad absoluta, las gotas de aspersión no llegan a destino, se secan, ¿no? Y por eso es que hay zonas que no, que se ve que no ha llegado, pues hay áreas no aplicadas dentro de la planta. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Aumentar el tamaño de gota y aumentar mi volumen de agua, ¿no? De aplicación, sin aumentar dosis de producto comercial, ¿no? Mantengo mi dosis por hectárea, pero aumento la cantidad de agua, ¿no? Y 5, la reducción de eficacia de todo producto sin excepción, ¿no? Se ve afectado por esta condición climática, incluido feromonas sexuales, ¿sí? Las feromonas sexuales tenían una vida útil de 25 o 30 días, ahora no duran ni 15 días, o sea, hay un 50% de reducción de la vida útil, ¿no? De la eficacia del producto. Entonces tenemos un problema con mosca de la fruta, donde ya nuestras proteínas hidrolizadas no tienen la eficacia que usualmente tenían y se nos va al cielo, pues, se nos va al cielo, ¿no? Tenemos feromonas sexuales para atrapar machos de lepidópteros y no nos está funcionando correctamente. Y acá, en estos dos cuadros tomados de LinkedIn, ¿no? Por un lado, cómo es que la temperatura, el viento, las lluvias y la humedad son pues los componentes más importantes, ¿no? De esto, ¿no? O sea, si hay una temperatura elevada, si hay mucho viento, si hay una baja humedad, es indudable que nuestra eficacia del producto va a ser sumamente afectada, ¿no? Sumamente afectada. Y esto, por favor, es parte.
de lo que significa hoy en día que hay muchos agricultores frente a su ineficacia de su producto químico, cualesquiera sea, aumentan dosis de producto comercial por hectárea, ¿no? Generando pues un aumento de los residuos de pesticidas a nivel de frutas o frutos o producto cosechado. En la parte derecha, miren ustedes, es un trabajo interesante, y yo lo tomé también de las redes, que me sirve muchísimo, porque miren ustedes la curva de la efectividad de pesticidas, cómo a partir de las 8 ya viene el declive y va aumentando conforme pasan las horas, llegando pues a las 12 hasta las 3 de la tarde, prácticamente hasta las 4 donde están la menor eficacia, ¿no? Solamente un 30% de eficacia. Y recién a partir de las 7 de la noche es que aumenta nuevamente la eficacia. Miren, este es un aspecto sumamente importante a considerar, ¿ah? Porque las aplicaciones o lo hacen a primera hora de la mañana, antes de las 8, o lo hacen en la noche, ¿no? Dependiendo del tipo de producto químico que utilicen. Hay empresas que han decidido aplicar únicamente de noche. ¿Por qué? Porque de día no ha funcionado. Y ahí lo vemos con claridad. Otro aspecto importante dentro del manejo es pues que esta condición climática que hemos dicho, que la planta está con este clima anómalo, ¿no? Donde siente frío de día o de noche, mucho viento, este estresante, la planta está produciendo mucha sacarosa y aminoácidos a nivel de hojas, ¿no? Y estos sacarosas justamente favorecen a todo insecto picador chupador, incluido ácaros, ¿no? O sea, insectos y ácaros como áfido, daguerto, cigarrita, sogata, tris, los dípteros, ¿no? Que son también chupadores como la prodiplosis, daciopsis, maracuyá, minador de hojas, sea liromisa, guidobensis o liromisa cuadrata en sierra, ¿no? Las querezas, los pseudocóxidos, todos estos insectos y ácaros son pues sumamente beneficiados, ¿no? Entonces, eh, tenemos problemas con ellos, ¿no? Tenemos problemas con ellos porque llega un momento en que se ve incontrolable, ¿no? Imagínense pulgón en maíz, ¿no? A nivel de ya de formación de mazorca, tenemos un problema de pulgones en maíz, amarillo duro. Tenemos un problema muy fuerte de ácaros, de arañita roja en palto. Muy fuerte arañita roja en maíz amarillo duro. ¿Cuándo el maíz amarillo duro ha tenido tantos problemas? Pues lo tenemos ahora. O sea, lo tenemos ahora. Y además, ojo, esta condición climática favorece a todo picador chupador hematófago. Es decir, lo que ustedes van a observar, animal de animales, es un aumento de pulgas, de garrapatas, y las garrapatas de todo tamaño y forma. O sea, hay varias variedades, hay varias especies de garrapatas que están afectando en estos momentos. Zancudos, ¿no? Los zancudos igualmente, ¿no? Indudablemente que ya cuando venga el verano, los lepidópteros van a estar, pero lepidópteros ya no van a estar. La condición climática del próximo año es esa condición cálida, un verano cálido, caluroso, pero seco, seco desde el punto de vista ambiental. Y eso va a hacer de que tengamos picos de lepidópteros alternados, ¿no? Es decir, no va a estar una curva permanente de lepidópteros elevados, sino que va a subir y va a bajar, va a subir y va a bajar. Sename hace un pronóstico climático muy, muy lindo, lo hace en forma semanal, pero lo lleva pues hacia el trimestre octubre-diciembre de 2025, ¿no? Donde el Sename habla que la temperatura va a estar en los rangos tanto máximas como mínimas dentro de sus rangos normales, ¿no? Las lluvias dentro de sus rangos normales, pero en costa norte se espera lluvias por debajo de lo normal, a veces hay un déficit hídrico, ¿no? Y entonces esta condición hace que la mosca y la fruta pues tenga una condición estable, muy favorecida para permanecer. Entonces vamos a tener un problema en mosca y la fruta el próximo año, sin lugar a dudas. O sea, no solamente el próximo, sino ya, si tenemos fruta en cosecha, campos en cosecha, mosca y la fruta va a estar presente, va a estar presente. Y no solamente en mango o en guayaba o en alguna otra fruta, ¿no? Sino también pues en frutas que no la hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el palto fuerte, ¿no? Con bosque la fruta, ¿no? El olivo con bosque la fruta, o sea, a nivel nacional. Problema a nivel nacional. Miren ustedes el mapa de condiciones favorables, prácticamente es casi, pues, gran parte de la costa, incluido la costa sur. Hay zonas de naranja, de color naranja, donde se observa claramente, ¿no? Este es un pronóstico sanitario hecho el 10-10 de
para el 10-10 de 2025. Y ahí tenemos las plagas donde nos van a estar afectando tremendamente, ¿no? Trips, muy fuerte, Dálvulus maidis o Dálvulus maidis en maíz, Sogata en arroz, en Poasca, en frijol, muy fuerte, en Poasca, créeme, muy fuerte, ¿no? Dagbertus en palto, Prodiplosis en muchos cultivos, donde no lo hemos podido manejar, Ananita roja, Ananita marrón, Tetranichus urticae, Oligonichus, presentes, ¿no? Polífago Tarsonemo latus, el ácaro hialino también afectándonos en algunos campos, ¿no? Pero siempre con niveles muy, muy altos, ¿no? Ahí está. Y en cuanto a enfermedades, lo mismo, ¿no? O sea, esta condición climática anómala, sensación de frío en la noche, calor en el día, baja humedad, muchos vientos, ¿no? Lo primero que van a ser favorecidas son las enfermedades transmitidas por virus, ¿no? La virosis, por incremento de vectores. Estamos hablando que va a haber muchos vectores, y estos vectores son transmisores de virus, vamos a tener virus. Pero también otras enfermedades, como por ejemplo la alternaria, la roya, el oidium, muy, muy propicio, el oidium, condición muy propicia para el oidium, ¿no? Sobre todo los que están en floración, crecimiento vegetativo, el oidium, no solamente a nivel de mango, que lo vemos, sino también en algunas leguminosas, donde afecta el oidium, pues en sandía, ¿no? El oidium, pues en quinoa, en fin, el oidium va a estar muy fuerte, ¿no? La rancha en papa, en tomate. Cladosporium, producto del viento. Cladosporium es un hongo secundario. Normalmente nunca ha sido problema, pero por condición anómala de viento, desde 2022 ya se nos presenta pues Cladosporium, ¿no? El Mintosporium, ahí está presente, la seca seca en maíz nos viene afectando. En la zona de la zona del Santa, por ejemplo, tenemos un problema con mancha del asfalto, ¿no? Pero no vemos tanto la botritis, por ejemplo. Hay algunos lugares que son beneficiados para botritis, pero la mayor parte no. No hay beneficio para botritis, ¿no? Sí hay para mildiu, ¿ah? Mildiu, acá me he olvidado de colocarle mildiu, pero sí hay condición adecuada para mildiu, especialmente pues en cebolla y en cucurbitáceas, ¿no? Zapallo, sandía, melón. Fusarium se está presentando muy fuerte, sobre todo Fusarium oxysporium, forma especial cubense en banano, a nivel nacional está muy fuerte. Y Fusarium también asociado pues al complejo parasitario radicular, ¿no? En muchos cultivos. ¿Por qué? Porque están regando de más. O sea, el problema es el riego. ¿Por qué? Porque la planta denota que le falta humedad por el cierre estomático, ¿no? Hay un estrés, unas hojas marchitas. Entonces el agricultor tiende a regarlo más o más pesado. Y ahí tenemos un problema, ¿no? En aves y mamíferos, virosis. En humano, virosis. La gripe no nos va a dejar. Entonces, dentro de las conclusiones, para poder tener esta parte de los efectos, pues no hay planta que se salte. O sea, así lo digo con claridad y ratifico lo dicho en muchas publicaciones que ustedes pueden googlear, Ulises Socio Clima, y ahí les digo con claridad que no hay cultivo que se salve. O sea, no hay cultivo que se salve, ¿no? Es más, quizás como excepción podría estar la palma de atilera. Ya, 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 sí, 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 la palma de atilera. Porque la palma de atilera pues tiene su centro de origen en zonas desérticas de los países árabes, donde pues tienen una muy baja humedad, ¿no? O sea, la palma de atilera sí, sí viene bien. Otra planta que no es cultivada, es silvestre, es el tamarindo, ¿no? El tamarindo también se ha sido, en cierta forma lo he visto algo beneficiada, ¿no? Ha mejorado su rendimiento, ¿no? El tamarindo. No sé cómo le va a la tara. La tara es otra de las plantas que también podría no estar tan mal, ¿no? Y las plantas aparentan un déficit hídrico, sea cultivada o no, ¿ah? O sea, inclusive la maleza está afectada. La maleza también está caliente. Entonces, en la maleza vemos pues que también tiene reducción de rendimiento de sus semillas sexuales. Si no tomamos acciones, ¿ah?
Pero si nosotros tomamos acciones oportunas, correctivas, ¿no? Vamos a atenuar los efectos indudablemente. Cuanto más hagamos, más vamos a atenuar el efecto. Cuanto menos hagamos, menos atenuaremos los efectos. O sea, no crea que con una sola aplicación de alga marina ya solucionaste tu problema. Eso no es cierto, ¿no? Tenemos que hacer todo un manejo permanente y compensando las deficiencias que pueda tener la planta. El análisis del suelo nos puede decir que tienes exceso de calcio, pero a la hora de la verdad, la planta, pues, los frutos y la planta presentan déficit de calcio, ¿no? Por ejemplo, estamos ya en floración del mango y el mango va a verse afectado porque el tubo polínico no se forma correctamente, entonces tenemos un mango niño, pero no solamente eso, ¿no? Sino que como no hay reserva suficiente y puede haber una buena floración, un buen cuaje, no va a haber reserva suficiente y va a haber una caída de frutos muy importante, ¿no? Una caída fisiológica mayor a la usual, digamos. Yo puedo minimizar este estrés abiótico, pero solamente con acciones oportunas desde el inicio de la campaña agrícola, sea anual, sea perenne, ¿no? Sea anual o sea perenne. Si es una perenne, desde el inicio de la poda, ¿no? Desde ahí tengo que trabajar eh, eh, un balance copa-raíz, ¿no? En los frutales, ¿no? Un balance copa-raíz. Tengo que eliminar toda rama que sea, pues, parásita, ¿no? Una rama que está en sombra, que no va a fotosintetizar, va a ser una parásita. Y eso no debemos tener, ¿no? No hay una receta mágica. Cada campo tiene su propia realidad y no solamente cada campo, cada planta dentro de un campo tiene su propia realidad. Es decir, yo puedo recomendar el uso de los triazoles. ¿Por qué? Porque como por acción estresante la planta tiende a crecer vegetativo. Sí, pero mi dosis no va a ser única a nivel de sistema de riego, sino que tengo que independizar cada planta y aplicarle la dosis de acuerdo a la condición física de cada planta, ¿no? Mi dosis va a ser diferenciada planta por planta. No puedo hacer una aplicación masiva de los tirazoles. Y hay que tener mucho cuidado con el uso del PBZ o del único nazón. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque las plantas de por sí están estresadas. Y de por sí están estresadas, están llenos de etileno, por si acaso. Los efectos del clima anómalo no solamente afectan rendimiento, sino la calidad de fruto o fruta y oportunidad de cosechas. O sea, vean ustedes, el mango se ha atrasado, ¿no? Recién está floreando en Piura, en Motupe está floreando, en Casma todavía no florecen los campos. Estamos ya, el año pasado ya habían floreado los campos, ya se había botado la flor, pero ahora no, estamos en octubre y los campos vienen con una floración solamente del 15 a 20% hasta ahora. O sea, están muy atrasados y eso significa un atraso de cosecha. Y un atraso de cosecha significa perder oportunidades de las ventanas donde usualmente teníamos, ¿no? Y ustedes lo han visto en Limón, ¿no? Cómo se atrasó la cosecha. Después vino una concentración de las cosechas. Ese es el problema, por ejemplo, en Palta. Va a haber una caída de flores muy intensa. La planta va a botar esos frutos, esas flores, va a vestirse, va a florear nuevamente. Esa nueva flor sí va a tener algo de energía, va a haber flores indeterminadas y va a haber cosecha. Pero no es solamente uno, sino todos van a cosechar simultáneamente. Entonces, si yo hago un trabajo oportuno y correcto, voy a tener flores indeterminadas ahora. Voy a tener cuaje y voy a tener amarre de frutos y voy a tener crecimiento de frutos para que mi palta hash salga en enero o salga en diciembre, ¿no? Porque hice el trabajo correcto y voy a ganar precio. Eso es así de sencillo. Mientras que todo el bolondrón, todo el mundo que no hizo nada, van a sacar su cosecha en abril, en marzo, abril, donde los precios van a estar muy por debajo. Si en enero vendo a 6 soles, en marzo, abril voy a vender pues a 50 centavos el kilo. Así de sencillo es el problema. La plaga sigue siendo atípica, ¿no? Y muy agresiva, sobre todo en momentos determinados, ¿no? Se nos viene pulgón con una agresividad enorme que nos aloca y de repente desaparece. Se nos viene trips con una gran intensidad que realmente nos vuelve locos, no controla nada y de repente desaparece. Esto va a ser parte del evento, ¿no? Estas plagas atípicas, ¿no? El único que yo veo que va a estar siempre presente es el Amopapo linocelus en caña de azúcar, maíz, frijoles o espárragos. Las enfermedades también están respondiendo a esta condición estresante, ¿no? Una planta estresada, o al igual que las plagas, una planta estresada para la visión infrarroja de los insectos es pues amarilla o roja, ¿no? Y van a afectar ahí, van a estar afectadas. Entonces,
¿Qué debo hacer? Bueno, corregir pues el tema de la humedad, esta menor humedad, tengo que compensarla, puedo aumentar la frecuencia de riegos sin aumentar mi consumo de agua, ¿no? Puedo ver la forma como logro formar aerosoles en el campo con un aspersor para darle algo de humedad, puedo proteger la planta para que mi planta no pierda humedad, en fin, tengo que buscar recursos, pero tengo que hacerlo, ¿no? Porque si no hago nada, voy a tener esta reducción de rendimiento, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos como conclusiones. Entonces, solución la hay soluciones, pero en forma oportuna. Sea cultivo anal o sea cultivo perenne, hay soluciones y cada uno de ellos contamos con recursos, ¿no? Chemi tiene un protector solar muy lindo, por ejemplo, ¿no? Que es el Sun Crops, ¿no? Es un lindo protector, uno de los primeros. Yo recuerdo hace muchos años ya lo recomendaba, porque esto ya lo veíamos venir, ¿no? O sea, ya se veía venir, porque son eventos que ocurren a lo largo de la vida de nuestro planeta, no son cosas causadas por la acción humana, ¿no? ¿Hay un cambio climático? Sí, señor, hay un cambio climático y tenemos que enfrentarlo climáticamente inteligente. Sabiendo lo que nos va a pasar, lo manejamos oportunamente, que es justamente lo que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, las empresas tienen que prepararse para traer los insumos que las plantas van a necesitar, ¿no? Y eso es parte del análisis que ustedes van a hacer. Muchas gracias. Quedo atento para las preguntas que me puedan hacer, por favor, señores miembros. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su ponencia. Ahora vamos a iniciar con la ronda de preguntas. La primera pregunta es, hay un tema con la floración en mandarinas tardías. Se inició en el mes de julio, cuando lo normal es en septiembre, y ha continuado hasta octubre. Si nos podría comentar un poco más sobre ello, por favor. Esa floración o las floraciones no solamente de la mandarina, sino de los otros cultivos, por ejemplo, en el caso de mango, ¿no? La floración, pues, ocurre en los meses de julio, ¿no? Junio, julio ya hay flor, ¿no? Pero ahora se está prolongando hasta el día de hoy, o sea, Piura sigue floreando, ¿no? Los campos, ¿no? Y escalonadamente. Lo mismo pasa en la zona de Casma, ¿no? Donde, por ejemplo, el mango tiene una floración escalonada. En algunos cítricos también. ¿De qué va a depender? De la energía que pueda tener. O sea, la floración depende, por un lado, de las hormonas que la planta necesita para estimular floración. Estas hormonas se producen gracias por un lado, a temperaturas mínimas, ¿no? Un número de horas frío necesarias para el estímulo floral, o puede también deberse a un exceso de etileno. Pero en ambos casos, la planta necesita de esa fuente. Y por otro lado, puede tener citoquininas en cantidad necesaria, suficiente para florear, pero no florea. ¿Y por qué no florea? Porque no tiene la carga energética necesaria. Entonces, las ramas, vamos a ver que en una misma planta va a haber una floración escalonada, porque conforme la rama va adquiriendo la energía suficiente para poder estimular la floración, va a venir floración, pero escalonada. O sea, no va a haber una floración típica donde se concentra, va a ser muy complicada. Nosotros en mango y palto hemos utilizado sustancias para estimular floración, le hemos echado etileno, etefón, pero no ha funcionado, no están funcionando. Y aquel campo que no ha hecho nada, ¿no? Pero que sí ha hecho las labores agronómicas adecuadas en función del clima. Por ejemplo, se ha dicho, pues, en el tema palto, hay que hacer una compensación copa raíz, lo mismo haría en cítricos, una compensación copa raíz, una eliminación de ramas parásitas, un aclareo de ramas para que entre la luz solar correctamente, ¿no? Y y trabajar la protección de las hojas del exceso de radiación solar a través del uso de sustancias que puede utilizar, que los hay protectores solares en cantidad, y con eso la planta ha floreado. Mientras que aquel que ha utilizado una poda muy intensa o no ha podado palta, ¿no? O ha hecho una poda usual de mango, que es un corte muy agresivo de ramas para que salga un brote, ese campo pues no va a florear, se va a vegetativo, ¿no? Se va a vegetativo. Entonces, sí es por necesidad de la planta, entonces tenemos una floración escalonada dentro de un campo
con plantas que han floreado bien, otras plantas que no han floreado y muchas plantas con flores escalonadas y tardías inclusive, ¿no? Y eso va a hacer que justamente se altere el tema de cosecha. De acuerdo, muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. También tenemos otra consulta que menciona si se podría aplicar el ácido salicílico de manera foliar como bioestimulante. En realidad, el ácido salicílico ha tenido sus efectos producto del estrés que hay, ¿no? Pero va a depender mucho de cada planta, ¿no? No existe una receta mágica, ¿no? Hay quienes en algunos lugares están funcionando, pero en otros no funcionan, ¿no? Entonces no hay una receta mágica. Lo mismo pasa con los fosfitos, ¿no? Los fosfitos en algunos lugares sí ha demostrado, pero en otros no, ¿no? Entonces yo tengo que probar qué cosas me funcionan, ¿no? Y tengo que encontrar a qué tengo estrés, o sea, cuál es mi estrés, ¿no? Y hemos dicho que el estrés básicamente es por acción, pues, de un cierre estomático. Entonces yo tengo que buscar cualquier sustancia que me permite una mayor apertura estomatal, o sea, mayor tiempo de apertura de estomas, ¿no? Cualquier mecanismo. ¿Y por qué hay cierre de estómago? Porque tengo muy baja humedad. Y como tengo muy baja humedad, tengo un alto déficit de presión de vapor. Entonces tengo que buscar la forma como aumento mi humedad. Y en eso la agricultura protegida es una solución. ¿Por qué? Porque estamos hablando que este es un evento que se va hasta el 2028, 2029. Por lo tanto, ya hemos hablado de lo que de la recomendación que estamos dando ahora se ha dado del 2022 a 23. O sea, estoy repitiendo literalmente gran parte de la charla porque es el evento. O sea, es un evento caracterizado por la condición ideal para el incendio forestal. O sea, es estresante, ¿no? Entonces, todo lo que me sirva para detener el estrés me va a ayudar. Y si el ácido salicílico, que puedo aplicarlo, me funciona, excelente. En otros casos puedo usar jamonatos, pero insisto, va a depender de cada lote, de cada campo. Lo que tenga como problema es individual la respuesta. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. También tenemos otra consulta que menciona si sería recomendable usar reguladores de crecimiento externos para compensar desbalances hormonales generados por el clima. Miren, es un tema bien complicado. Quizás con el ácido gibberélico, cuando yo quiero hacer que brote una planta, me funciona muy bien, o sea, va a funcionar, ¿no? Eh, tenemos un problema ahorita con floración. Hay muchos agricultores, empresarios, que están utilizando citoquinina, ¿no? Mesiladienina, en fin, se están usando. Fuerte dosis, ¿ah? Otros usan, pues, están usando también el TDZ, ¿no? Y dosis de 2 5 centímetros por cilindro. O sea, es una cosa bárbara, ¿no? Eh, es muy complicado. ¿Por qué razón? Porque los requerimientos de citoquinina va acompañado de una carga de almidón o de nutrientes en la rama vegetativa que es la que está próxima a florear. Y si no la tiene, puede tener, tienes la hormona, pero no tienes la carga. Entonces la planta va a brotar vegetativa, no te va a hacer caso, no te va a creer. Es un tema muy complicado. Por eso es que yo prefiero mil veces trabajar toda la inducción de floración a partir de la citoquinina elaborada en la propia planta, porque la planta la va a utilizar en el momento exacto que lo requiera. Porque si yo lo aplico, recuerden ustedes que las plantas y todo ser vivo metaboliza cualquier producto que yo le aplico. Es decir, si la planta toma la citoquinina y no la utiliza, la va a metabolizar, no la va a acumular, la va a metabolizar porque no es la sustancia natural, ¿no? Entonces lo mismo pasa cuando yo le aplico, por ejemplo, un producto químico a una planta, la planta se va a detoxificar, ¿no? Al igual que nosotros, los humanos, tomamos alcohol y nos desintoxicamos, al día siguiente ya no tenemos alcohol. Entonces, el tema es que la citoquinina, de forma asistida, es aleatoria, es al azar. Y cuando la planta, cuando la necesita, la necesita. Por eso es difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo ahorita floración, excelente floración, va a haber floración, ya, pero me falta calcio. Entonces, mi tubo polínico, me falta calcio, me falta boro, me falta zinc. O sea, puedo tener
un déficit de esos elementos que estoy seguro que los van a atender, ¿no? Por eso es que estamos aplicando calcio borosín a diestra y siniestra, ¿no? Después de la floración. Muy bien, permito pues que crezca el tubo polínico y descargue su carga genética hacia el óvulo, ¿no? Entonces este óvulo va a desarrollar y en la primera fase de crecimiento de los óvulos hay una alta demanda de gibrelinas y de auxinas, ¿no? Y si tengo condición fría, que la vamos a tener, entonces yo tengo un problema ahí, que mi mango no va a crecer. Entonces mi embrión no va a crecer y si mi embrión no crece, se negrea, o sea, se muere el embrión, producto justamente de esta condición fría en la noche, ¿no? Un frío intenso. Yo les invito a ustedes a regar de noche un campo de un agricultor, amanezcanse con sus dos, tres casacas y para que vean lo que van a sentir, ¿no? Un frío muy intenso en costa central, ojo, estoy hablando de costa central. Entonces, un frío seco, muy intenso, cielo despejado, estrellado, pero mucho frío. Entonces ahí sí me va a funcionar un tío hormonal, ¿no? ¿Para qué? Para desarrollar el embrión y no tener pues una caída de frutos. Pero, y además tengo que trabajar mis plantas, calmar a la planta para que todos los fotosintatios elaborados sean parte del fruto y no que ella se dedique pues a defenderse de la condición estresante, produciendo los aminoácidos, utilizando la sacarosa, produciendo los antioxidantes, produciendo pues ¿no? Las antófilas para defenderse, descuidando sus antocianinas, ¿no? Que es lo que le da el color a los frutos, por eso es que los frutos de mandarino o de arándanos se ven con dificultades, ¿no? Entonces yo sí, en algunos casos puedo compensar, pero en el tema de citoquininas es bien complicado, de verdad que es bien complicado, si no sería todo maravilloso. Entendido, ingeniero, muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. Una de ellas menciona, ¿qué efectos fisiológicos, productivos y fitosanitarios se están observando actualmente en cultivos tropicales como el café y el cacao frente a las condiciones cambiantes del clima? ¿Y cuáles son las estrategias de manejo agronómico y adaptativo más adecuados para mitigar estos impactos? En selva, y en selva estamos hablando en zonas tropicales, el evento es exactamente igual. O sea, hay mucho viento, hay el tema de frío, calor, son 23 friajes al día de hoy frente a los 16 usuales, pero friajes muy intensos, o sea, muy intensos, ¿no? Y que tiene un impacto tremendo, estresante en el cultivo de cacao y café. Por esa razón, los cafetales en la zona de Brasil pues se han quemado por acción del frío, ¿no? O sea, había una caída. Y el cacao sigue sufriendo este evento. O sea, el cacao viene sufriendo el evento, la piña viene sufriendo, ¿no? O la pitahaya que sembramos acá en la costa peruana, también está siendo afectada, es una planta CAM, la piña es una planta CAM, están siendo afectadas, o sea, sí están siendo afectadas. El que no lo veo afectado es la palma aceitera, ¿no? Bueno, ahora por el tema de la lluvia va a aumentar los lepidópteros, ¿no? Y van a bajar pues los picadores chupadores, ¿no? Pero en fin, cacao y café sí están siendo afectados, ¿no? Entonces, y además se nos viene pues el problema de la roya del café, se nos viene pues la broca del café, que son plagas asociadas a un tema de estrés, ¿no? Entonces, tengo que ayudar a la planta, ¿no? Tengo que ayudar a la planta, ¿no? Lo otro es el tema de los veraníos que puedan haber, ¿no? Producto justamente en la zona de selva central hacia el norte, ¿no? La zona de Huánuco, esa zona de Tingo María, feliz de la vida, pero más a la zona de la región San Martín, ahí sí van a ser afectadas, ¿no? Entonces, a veces, teniendo lluvias, eh, tendría que utilizar un riego asistido de emergencia, ¿no? Porque si va a haber un estrés hídrico, que es en estos meses de noviembre a diciembre, podrían verse afectados, más de lo que están siendo afectados, ¿no? Pero manejamos el estrés, o sea, manejemos el estrés eh, con una nutrición, con el uso de algas, protectores solares en selva, es un poco complicado por el tema de la lluvia, ¿no? Pero ver la forma, cómo puedo ayudarle a una mejor cabellera radicular, o sea, tengo que ayudarle el tema cabellera radicular para poder compensar el déficit que va a tener la planta, ¿no? Es bien complicado, les digo sinceramente, porque por esa razón es que no va a haber tanto cacao, o sea, el cacao va a mantener un precio muy elevado, ¿no? Al igual que el evento anterior,
1975, 1981, el cacao tuvo el récord de precios en esa fecha y va a seguir con sus precios altos porque va a ser difícil producir cacao. Va a ser difícil. Habrá que hacer polinización asistidas en el caso del cacao o utilizar insectos que permitan mejorar la polinización, ¿no? Trabajar el tema de enfermedades asociadas a esta condición climática anómala que, no, que se van a presentar y aplicación oportuna, ¿no? Eso es lo que puedo hacer, ¿no? Gracias, ingeniero. Tenemos una consulta más que pregunta en qué cultivos después de la caída de flores pueden tener una nueva floración. Ah, bueno, el palto es uno de ellos, ¿no? El palto es un cultivo muy bondadoso. Se cae la flor y sigue floreando, ¿no? Pero hay que ayudar a la planta a tener esa buena floración con una buena copa, ¿no? Haciéndole la poda correcta. Yo podría salvar las flores de ahora, porque si salvo las flores de ahora voy a tener buen precio, ¿no? Me va a costar, pero puedo hacer un trabajo, un esfuerzo de tratar de vestir a la planta, ¿no? De que la planta se vista y que pueda tener hojas, porque esas hojas que se formen ahora van a servir para el fruto, ¿no? O sea, toda hoja va a servir para el fruto. Una planta sin hojas, pues no sean malos, pues ¿de dónde va a salir? O sea, no hay forma, ¿no? Pero sí puedo trabajarla, ¿no? El palto es uno de ellos, ¿no? Donde yo puedo tener esa floración escalonada, ¿no? Para que me permita a mí manejar, ¿no? Pero la idea es tener una flor concentrada para tener una calidad uniforme de frutas, ¿no? Justamente ese es un tema a los cuales nos va a traer problemas. Ojo con ese detalle, ¿no? Sobre todo a los amigos que exportan fruta, ¿no? Como estamos teniendo floraciones escalonadas, la calidad o el madurez de la fruta también, especialmente los frutos como el mango o el palto, donde tenemos que sacarlos con cierto grado de sólidos, no siempre tienen todos esa misma cantidad, ¿no? Entonces es muy complicado. Hacemos un muestreo en el campo, pero no es representativo de la realidad en sí. O sea, va a ser complicado. Y por eso justamente tenemos que mejorar nuestros estándares en cuanto a selección de frutas, básicamente de análisis especializado, ¿no? De personal que trabaje y que sepa elegir la fruta, porque de lo contrario va a haber quejas a nivel de destino. Entonces eso va a traer problemas. De acuerdo, muchas gracias, ingeniero. Tenemos una última pregunta para finalizar esta sesión. Menciona qué recomienda aplicar en plantaciones de palto que están casi desnudas con floración determinada. Ah, ese es un tema que es muy recurrente, les soy sincero. Miren, revisen raíces, ¿no? Revisen raíces y van a encontrar que hay muy pocas raíces nuevas, o sea, tiene muy pocas raíces. Entonces yo tengo que trabajar inducción radicular a la planta, o sea, tengo que trabajarla porque no hay raíces. Y si no hay raíces, ¿de dónde va a sacar nutrientes? No tiene, por eso es que está pura flor. Hay plantas sin una sola hoja, es impresionante verlas, ¿no? Eh, Manejar el tema ya preparándonos a la planta para la futura cosecha. Yo tenía que hacer una poda ahí tratando de balancear la copa raíz. Correcto, que no tengo raíces, voy a estimular raíces, pero no va a ser lo suficiente para todo, ¿no? Eh, la protección, el uso de las algas marinas me va a ayudar bastante, ¿no? Una vez que salgan las hojas nuevas, tengo que estimular la formación de hojas nuevas, salvar esas hojas con el uso de un protector solar muy importante en las hojas nuevas para que esa hoja trabaje más horas de lo normal bajo esta condición climática. La planta de palta es una de las más afectadas. Ustedes van a ver cómo las hojas se doblan, ¿no? Están muy calientes, ¿no? Y trabajar una nutrición con ácidos húmicos, ¿no? Trabajar con microorganismos eficaces, con micorrizas y con la materia orgánica, que son los que me va a ayudar bastante por ahora, ¿no? Una vez que la planta se calme, ya podré hacer mi nutrición mineral, pero por ahora, calmar a la planta, desestresar la planta y que la planta ya tenga la capacidad de formar el follaje nuevo, ¿no? Eso es básicamente lo que haría. Entendido, ingeniero. Muchas gracias por todas sus respuestas. Con esto damos por finalizada la ponencia. También muchas gracias a todos los asistentes por su participación el día de hoy. Muchas gracias y hasta otra oportunidad, encantado. No se olviden seguirme en las redes sociales, están acá vistas a la vista de ustedes y también pues a través de
del internet para que googleen y vean ustedes si uno acierta o no acierta en estos temas, ¿no? Porque es muy importante hacer un trabajo agroclimático, es válido únicamente con predicción climática. Tiene que saber exactamente cómo es el clima del futuro, porque de lo contrario jugamos al azar aleatoriamente. Y eso es muy complicado. Hacemos un trabajo integrado donde los saberes ancestrales se unen a la ciencia y me permite llegar a ustedes. El Senami lo viene haciendo a través de Enandes y Climandes, donde los saberes ancestrales se unen a la ciencia y hay todo un paquete interesante en la sierra, en la zona de la zona andina, ¿no? Un trabajo de Climandes y en Andes a través de Senami, ¿no? Entonces, no es una cosa al azar, empírica, sino que hay un tema científico donde nosotros como científicos tenemos que también utilizar los saberes ancestrales y recurrir a la historia, recurrir a la historia. Hay que leer y en ese sentido estoy para servirles a todos ustedes. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.